Enhorabuena. Mi mascota y yo. Mi mascota y yo. Está Sofía, la cena del otro lado. ¿Me va a decir que usted alguna vez no le ha hablado a su perro, a su gato, como si fuera un ser humano? De eso vamos a hablar el día de hoy, ¿sí o no, Sofía? Muy bien dicho, querido David Dionich. Pues cuando no, nosotros no hemos hablado con nuestras mascotas, ya son miembros de nuestra familia. Y yo tengo de invitado a nuestro experto de lujo, Andrés. ¿Cómo estás? Director del Centro Tagua. Un jueves más para hablar de la comunicación con nuestras mascotas. Exactamente, ¿no? Vamos a hablar de estas formas en que nos comunicamos. ¿Será que sí nos entienden? ¿Será que no? ¿Será que nos entienden a medias? Bueno, la idea es como un poco profundizar un poquito el tema de la comunicación y cómo nos podemos comunicar, porque de ahí se basa la educación, se basa muchísimas cosas en la convivencia. Perfecto, ¿la comunicación de los perros será la misma que de los gatos? Es diferente, pero lo primero que tenemos que hacer tanto en perros como en gatos, y es que es algo que nosotros siempre les hablamos, los humanizamos, y como ya había dicho en veces pasadas, no es tan bueno hacer esto porque entendemos que son animales diferentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, entender que ellos no entienden el lenguaje de la misma forma que lo entendemos nosotros. Es decir, ellos no pueden hacer nada abstractivo, no pueden entender las palabras como las entendemos nosotros. Lo que ellos tienen es un proceso de asociación. Es decir, el animal no puede entender ninguna palabra si no la asocia con una acción puntual que pasa. Por ejemplo, si tú mueves todos los días la correa y lo sacas a pasear, ¿no? Entonces el perro empieza a asociar, cada vez que mueven la correa y dicen la palabra vamos, me sacan a pasear. Entonces cuando tú dices vamos, el perro ya lo entiende, porque hay una acción. Pero si el día tú le dices, ay, hoy me fue mal, es que tengo muchas deudas y esto le cuentas, el gato no puede asociar ninguna palabra con una acción tan puntual, entonces no te está entendiendo. Esto pasa mucho cuando el perro está agresivo y tú le empiezas a decir, papito lindo, comportate, no hagas esto, lo otro, pues el perro no te está entendiendo ahí, ¿no? Entonces necesitamos empezar a asociar palabras. Andrés, tenemos que tener en cuenta ciertos tips, algunas palabras clave que quizás nos puedan entender tal vez. Exactamente, entonces vamos a generar, sobre todo con nuestros gatos y nuestros perros, 4 palabras que nos van a funcionar muy bien. Solo son 4 que son sencillas, el perro las va a entender súper bien. El primero es la palabra de refuerzo, la palabra positiva con la que tú lo vas a reforzar y siempre que tiene que ser la misma. Por ejemplo, la que yo uso con mis perros y demás es el muy bien, ¿sí? El muy bien siempre tiene que tener un refuerzo, ya sea de juego, cariño o, lo que más funciona, el alimento, ¿sí? Muy bien, y das un premio. El perro va a empezar a entender que esta palabra tiene un refuerzo. Cada vez que el perro tú crees que haga algo bien, le tienes que decir esta palabra para decir muy bien. Otra palabra es la de negativa. Por ejemplo, la que yo uso con mis perros es el no. El no es una palabra limitante, tiene que ser fuerza, no la puedes hacer tú riéndote o tiene que decir no. Y esta palabra el perro lo va a entender como un refuerzo que hay que tener en límite. Pero hay otras dos que pueden generarse cuando el perro ya está más educado. Por ejemplo, un ok. El ok no da refuerzos, pero siempre muchos ok me llevan a un muy bien. Es decir, el perro me está caminando al lado y yo empiezo a decir ok, llego a la casa, muy bien, y le doy su premio. Entonces son palabras que el perro va a empezar a comprender bien. Y la palabra para anteceder al límite, es para que no hagas, yo la que uso es el no. Entonces el perro empieza a entender que muchos ok me llevan a un muy bien y un me lleva siempre a un no. Entonces son palabras que nos van a entender muy bien los perros y los usamos todos los días y toda la familia los usa. Porque eso es bien importante, todos tienen que estar de acuerdo con el lenguaje del perro, porque si no, tú le dices papito lindo, se llama Toby, el otro le dice cachuchín, el otro le dice no sé qué, entonces el perro termina confundiendo con un montón de palabras que no asocia con ninguna cosa. ¿Y qué es lo que pasaría en el caso de que no nos comuniquemos bien con nuestra mascota, que utilicemos la palabra que nos convenga, que no lo estemos educando de una manera correcta? Empiezan los problemas de no hacernos caso, lo llamamos, no entiende, queremos que se comporte en algún sitio y no lo hace. Los perros tienen que entender, y los gatos también pasa algo parecido, y es que ellos son cooperativos, siempre nos quieren hacer caso. Si no nos hacen caso es a veces o porque no le estamos cubriendo unas necesidades básicas o porque no nos están entendiendo la forma en que nos estamos comunicando. Entonces es muy importante generar estos ejercicios en casa de estas 4 palabras o las 4 palabras que ustedes deseen, para que el perro nos empiece a entender muy bien qué significa cada cosa y nos haga caso no por confusión, sino porque nos haga caso porque nos ha entendido bien una palabra. ¿Qué va a pasar? Con el no y el muy bien, pues el perro va a empezar en la casa a hacer menos comportamientos que tengan no, el juguete, la chancleta, lo que está mordiendo, y más comportamientos que tengan un muy bien. Y algo muy importante es que todos los animales aprenden en positivo. Es decir, si yo le estoy tratando porque le está ladrando a otro perro en la calle, yo le digo un no, le pido un sentado, muy bien, siempre el refuerzo y de aprendizaje
aprendizaje en los animales termina en un positivo. Entonces es muy importante que ustedes siempre generen cualquier acción que se comuniquen con su perro, terminen en algo en positivo. Así el perro le va a gustar hacerte caso, no porque seas limitante o no, porque le conviene más hacerte caso, tiene más beneficios ahí. Y Andrés, ¿la manera de comprensión será la misma de los gatos que de los perros? ¿Es diferente? Bien, en los gatos tenemos que entender que los gatos tienen un origen más solitario, es decir, al gato hay que generarle ciertas necesidades. La forma en que nos comunicamos con los gatos a veces es mucho más corporal, es más dada hacia el cuerpo, ¿no? Entonces tú te acuestas, el gato viene, o tú llegas por la puerta y después de un día que tú estés ausente, el gato te empieza a Mira, Andrés, yo tengo un gato y te cuento que nos comunicamos, no sé, pero él empieza a parpadear, a abrir y a cerrar los ojitos y me parece que es una manera de comunicarse conmigo o hacerme entender algo. Claro, como te decía, asocian las cosas. Entonces, él sabe que cuando tú haces ciertas cosas, por ejemplo, cada vez que tú llegas, lo acaricias y le sirves la comida, él sabe que esa caricia puede significar que luego viene una caricia o un recurso. Entonces, hay que entender que la forma de aprendizaje de los animales es asociativa. Asocian todo lo que nosotros hacemos con ellos. Y luego la gente dice, pero él me entiende que yo voy a hacer tal cosa. Claro, porque ya la asoció con luego una posterior acción. Pero es importante, no hablemos a nuestros perros de contextos que ellos no entienden porque no han asociado la palabra. Si tú quieres que tu perro o tu gato entienda algo, trabaja en la palabra para que asocie una acción y esa palabra ya la va a entender muy bien. Sofi. Perfecto, palabras bastante cortas, David, que tenemos que utilizar para que nos entiendan un poco nuestras mascotas. Por supuesto, Sofi, de verdad que son tips súper importantes, preciso, conciso con los animales, y bueno, de gran ayuda para todos sin duda. Te agradezco mucho, de verdad, muy interesante la charla, así que seguiremos en otra ocasión. Te mando un besote, Sofi, gracias a Andrés, también un gran abrazo, de verdad, muchas gracias por su tiempo y por enseñarnos tanto que es tan importante, ¿no? Así es, querido David, muchísimas gracias, Andrés, por estar presente. El próximo jueves también tenemos más sorpresas en instantes, David, y os retorno desde La Paz. Perfecto, gracias, Sofi. Cerramos el sector Mi Mascota y Yo. Mi Mascota y Yo. Enhorabuena.